Hola a todos, voy a enseñaros una cosa y ahora os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en este vídeo. Esto de aquí es la plantilla de top-down que viene con un Real Engine que podemos nosotros crear directamente desde el propio launcher. No obstante, aunque parezca totalmente inofensiva, hay un pequeño inconveniente en cómo funciona por debajo. Fijaros qué es lo que ocurre cuando yo quito el área de navegación de esta plantilla, ¿no? Digamos del nivel. Mi personaje, aunque yo me ponga a clicar por el suelo, no va a ser capaz de moverse. Lo que vamos a hacer en este vídeo es generar una alternativa, digamos una implementación alternativa a cómo está en esta plantilla, en caso de que por lo que sea no queramos tener dependencia con la navegación. Es común, es normal que nosotros queramos tener nuestra plantilla totalmente independiente de la parte de navegación porque al final nuestro personaje no tendría por qué necesariamente depender de ello. Si este no es vuestro caso, este vídeo podéis ignorarlo completamente. Así que vamos a verlo. Okay. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta con respecto a esta plantilla es que toda la lógica de movimiento está implementada directamente sobre el Player Controller. Muchas veces nosotros, por ejemplo en el caso del Third Person Character u otros similares, tenemos toda la lógica de movimiento e interacción con el entorno en nuestro personaje. Esto pues, puede ser conveniente según el caso. En este caso, como lo que vamos a hacer es recibir información directamente de nuestro mouse, podría interesarnos por lo que fuera, como es este caso, usar el Player Controller. Vamos a ver un momentito cómo está implementado esto por dentro. En resumidas cuentas, lo que está ocurriendo es que en base a un tick estamos comprobando todo el rato dónde está nuestro mouse. Si nosotros por lo que sea le marcamos esto de aquí, Set Destination, que básicamente es clic izquierdo, lo que estaríamos diciendo es, ok, pues puedes entrar por aquí y moverte a donde esté apuntando nuestro mouse. Sin embargo, la forma en la que él se mueve es la siguiente. Él lo que coge, esto es más o menos correcto, pero digamos comete un error, es usar simple Move to Location. Este simple Move to Location es una cajita que necesita que haya una rejilla de navegación, un Navigation Grid, justo debajo del personaje, porque si no, no va a ser capaz de elegir la posición más cercana al valor que nosotros le pongamos. En esencia lo que hace es este goal de aquí, decirle, bueno, pues búscame una posición que esté suficientemente cerca y desplázame al muñeco hacia esa posición. Vamos a modificar esta lógica, vamos a ver paso por paso cómo hacerla, una alternativa que yo creo que es interesante y bueno, vamos a ver qué tal sale. Vale, lo primero que vamos a hacer, yo siempre lo recomiendo, es vamos a eliminar todo rastro de lo que sea que haya por aquí. Vamos a intentar evitar intoxicarnos. Lo primero va a ser, pues bueno, en este caso vamos a usar el input que ya está creado por aquí, que si no me equivoco era, a ver si lo recordamos. Bueno, pues lo hemos perdido. Set Destination, correcto. Vale, este en principio, vamos a asegurarnos por si acaso, cuando yo pincho en el nivel, él me está activando, perfecto. Muy bien. Pues vamos a dejar esto así. Y lo que vamos a crear es básicamente una variable que nos indique si hemos dicho que hay que ir a un sitio nuevo, un booleano, y cuando eso se haya activado, pues digamos, vamos a hacer el cálculo que él estaba haciendo, es decir, obtener la posición debajo del mouse. Entonces vamos a empezar creando una variable nueva que se va a llamar, pues, isDestRequested. Vale, básicamente sí hemos pedido una nueva posición. Vamos a ponerlo así, de esta forma. Vale, en principio podemos... bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una función que sea la encargada de ejecutar el movimiento. Entonces vamos a crear una función aquí que sea... bueno, vamos a llamarla MoveTo directamente, porque no tiene por qué ser HitLocation, podrías usarla para lo que quisierais. Y en esta función lo que vamos a hacer es pasarle un vector. Vamos a crear aquí un input to destination y vamos a ponerlo de tipo vector. Vale, entonces aquí lo que tenemos que hacer es usar el Pawn Component Movement, el Pawn Movement Component de nuestro personaje. Esto lo podemos conseguir en base a el Controlled Pawn. Recordad que nosotros al estar trabajando desde el controlador podemos hacer un get Controlled Pawn y nosotros de aquí podemos hacer un get component. Bueno, también podríamos hacer get movement component realmente, que esto ya nos lo va a dar, ¿vale? Entonces, nosotros de aquí
podemos sacar una cajita que se llama Add Input Vector. Esta cajita básicamente lo que va a hacer es añadir un vector con una dirección y una magnitud, lo que va a decirle que digamos, bueno, que básicamente se mueva en esa dirección una cierta cantidad, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto aquí. Y digamos que en este caso lo que tenemos que hacer no es directamente conectar esto aquí. Esto sería incorrecto. Tendríamos que sacar la diferencia entre, en este caso, a dónde queremos ir y dónde estamos. Entonces, nosotros de aquí podemos hacer un getActorLocation. Y este actor location con este destination nos va a permitir calcular un vector de dirección. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues básicamente vector menos vector. En este caso vamos desde aquí hasta aquí. Por lo tanto sería el vector de destino menos el vector de posición inicial, ¿no? Esto me va a dar una dirección. Si yo esta dirección quisiera tenerla de forma unitaria, pues lo único que tendría que hacer es, si no me equivoco, sacar unit. A ver... Get unit direction. No. Voy a sacar... Siempre me olvido el nombre. Vamos a ver un momentito. Normalize, correcto. Nombre poco consistente, ¿vale? Entonces, con este normalize, yo básicamente lo que he hecho es convertir esta dirección, es decir, este vector en una dirección. Y a esta dirección le puedo añadir pues, un cierto valor para que se desplace. Ahora comentaremos exactamente qué significa este valor, pero por ahora hace un poco de, digamos, acto de fe. Y vamos a ponerle 100 de valor, ¿vale? Perfecto. Con esto ya tendríamos hecho la función de desplazamiento de nuestro personaje. Lo único que tendríamos que hacer es llamarla cuando haga falta. Varias cositas que tenemos que empezar haciendo. Yo voy a crear una variable aquí de destino, ser vector, que va a ser básicamente la variable en la que vamos a guardar la posición a la que queremos ir. Es decir, cada vez que yo pinche en una zona del nivel, guardaré esa zona, esa posición en este vector. Esto lo vamos a empezar seteando para empezar en el begin play para evitar un problema que vamos a tener luego. Vamos a ver aquí, get controller bound y getActorLocation. Nosotros aquí técnicamente, como es el player controller, dependiendo del tipo de pawn que tuviéramos, podríamos llegar a coger la propia posición del player controller, porque serían equivalentes. Pero no recomiendo que lo hagamos porque puede ser que haya un caso en el que el player controller, por lo que sea, lo hayamos dejado perdido en algún sitio. Entonces, esto lo vamos a poner aquí simplemente para pues, decirle, bueno, desde que tú empiezas, tu posición coincide con el destino al que quieres ir, para que no se vaya a ningún sitio raro. Muy bien, entonces, ¿qué cosas tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos por un lado que obtener dentro del tick la posición en la que está nuestro ratón y guardar esa posición solo cuando yo haya hecho clic. Vale, esto en principio lo haríamos solo una vez, esto se me olvidó conectarlo, lo haríamos solo una vez, es decir, una vez pinchemos la guardamos y cuando lo soltemos dejamos de guardarla. Y por otro lado, cuando la posición de nuestro personaje no sea la misma que la del destino, aplicar ese movimiento al que queremos ir. Entonces, vamos a hacer esto primero poniendo aquí un sequence. Con este sequence lo que vamos a hacer es, en la patita 1 en principio, podemos poner un branch que nos va a llevar, y ahora explicaremos por qué, a nuestro move_to. Y al move_to le vamos a enchufar el destino al que queremos ir. Esto solo tendría que ocurrir cuando destino y la posición de nuestro personaje no sea la misma. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer de aquí directamente cuando esto sea pues igual a destino, o digamos, bueno, vamos a dejarlo igual. Vamos a ponerlo al revés, es decir, cuando sea igual, no te mueves. Es decir, cuando no sea igual, sí te mueves. Y lo que vamos a poner aquí en la tolerancia, más o menos vamos a poner pues 100 unidades, ¿vale? Porque sí que es verdad que como son dos vectores de posición, pues tenemos que tener una cierta tolerancia para decir cuándo ha llegado nuestro personaje o no. En definitiva, este valor de aquí lo que nos va, entre comillas, a hacer es evitar que si pinchamos muy cerca del personaje se nos quiera mover, ¿vale? No hace mucho más que eso. Vale, entonces, lo que nos queda por hacer es actualizar la variable de destino. Entonces, ¿cómo actualizamos la variable de destino? Bueno, vamos a hacer aquí un getPlayerController. Bueno, PlayerController no, porque ya estamos dentro del PlayerController. Vamos a hacer un getHit_cursor. Vamos a poner channel.
Vale, recordad que esto es una función del player controller. Normalmente en nuestro personaje tendríamos que llamar al player controller para sacarla, que como ya estamos directamente dentro del player controller, no deberíamos tener problema, ¿vale? Vamos a bajar esto un poquito para que no nos moleste por aquí. Vamos a hacer esto así, perfecto. Y este hit result, si lo abrimos completamente, lo que vamos a hacer es guardar básicamente la posición en la que nosotros estamos chocando con nuestro... bueno, con el ratón, ¿no? Digamos, dónde está pinchando el ratón. Entonces vamos a venir aquí, destino, y esto solo lo vamos a hacer cuando nuestro isDestRequest, es decir, cuando hayamos pedido que nos actualice esta posición, esté marcado como true. Es decir, cuando yo, vamos a ver, cuando yo haya dicho aquí, he pinchado, ¿vale? De hecho, este location lo tenemos que conectar aquí. Y con esto deberíamos tener ya listo nuestro personaje para que cuando yo pinche en el suelo me actualice el destino al que quiero ir. Si este destino, por lo que sea, es diferente de la posición actual en 100 unidades, es decir, que esté a una distancia de 100, muévete a esa posición. Y esto se estaría actualizando contra el tick, es decir, se estaría actualizando todo el rato, solo si no se cumple que estás en esa posición. Vamos a verlo. Fijaros cómo el personaje se mueve a la posición a la que yo le estoy marcando. Si yo, por ejemplo, pincho muy cerca del personaje, esto lo podréis ver incluso en la implementación original, no se debería mover a ese sitio. Si yo, por ejemplo, esto no debería abrirse. Si yo, por ejemplo, en lugar de poner aquí 100, pusiera 10, por ejemplo, ocurriría un efecto muy gracioso con nuestro personaje, que es que le costaría llegar a la posición. ¿Veis? Que se queda ahí dando vueltas intentando atinar a dónde quiere llegar. Tenéis que tener cuidado con ese valor porque al final lo que va a hacer es jugar, digamos, con ese ruido. Un valor bueno en este caso pues sería, por ejemplo, pues 100. Por eso, entre otras cosas, nosotros dentro del Move To lo que hemos hecho es que las unidades de desplazamiento sean de 100. Es decir, básicamente el resumen de todo esto es, si nosotros aquí ponemos 100, nuestro personaje se va a desplazar cada vez que queramos pinchar con intención a llegar a 100 unidades más allá. Si yo, si yo aquí pongo 100, lo que va a hacer es encajar esas unidades y más o menos quedarse quieto en ese sitio. Así que nada, eso sería todo por ahora. Espero que esto os haya servido y si se os ocurre una manera alternativa de hacer esto, pues nada, dejadlo en los comentarios y lo vemos en otro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.